por la Voy a grabar y puedes compartir la pantalla y Ya, si quieres, no perfecto, sé, muchas gracias. puedes empezar como tú Nuevamente, quieras. ya, súper, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. La pueden ver, supongo, ¿no es cierto? Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Ok, la idea es que, bueno, si de todas maneras surgen preguntas en el transcurso, me las vayan haciendo y, bueno, está pensada como para las 2 horas, probablemente vamos a hacer un pequeño descanso para que vayan al baño, se preparen un café a mitad de clase. Bueno, esta es la clase de enfermedades monogénicas, particularmente es como a lo que más me he dedicado, particularmente con estudiando las bases genéticas de enfermedades o condiciones poco frecuentes que en general la gran mayoría, como vamos a ver, tienen una base genética y corresponden a enfermedades monogénicas, ¿ya? Entonces, los objetivos de la clase es partiendo con una introducción y una definición de qué es lo que se refiere a enfermedades monogénicas y una epidemiología más o menos global. Son literalmente miles, así que en ese sentido no es la idea como ir a revisarlas ni una ni un grupo, sino que más como tratar de analizar cuáles son las características globales que las gobiernan, ¿ya? Y en ese sentido hay que partir desde lo más básico de entender de que, bueno, cuál es la estructura de un gen y también cuáles son las características de una variante, porque finalmente es fundamental tener 2 aspectos claros que son, ok, cómo es que se produce esa enfermedad genética, cómo se puede explicar por esa variante y cuál es la lógica en base a cuál es la alteración que se produce en el gen, ¿no? Así como cosas en relación a frecuencias, en relación a las modos de herencia que pueden presentar las distintas enfermedades monogénicas. ¿Qué cosas van a afectar la presentación, el inicio, etcétera, y la detección también de las enfermedades monogénicas? ¿Y cómo se van a estudiar? ¿Ya? Pasando en relación a las distintas técnicas que hay, les voy a mostrar algunos pequeños ejemplos de las técnicas, entre comillas, un poco más modernas, que ya están bastante más consolidadas hoy en día. Y finalmente, cómo uno se enfoca frente a un paciente también con una sospecha de una enfermedad monogénica, ¿ya? Y algo esencial es que en caso de detectarse alguna variante que explique finalmente la presencia de una enfermedad monogénica, ok, si eso finalmente explica la clínica o no, o finalmente hay algo que no se llega a concluso, pero y cómo eventualmente se puede llegar a hacer investigación al respecto. Ya hay unas conclusiones para finalizar. Entonces, partiendo por la definición, serían las enfermedades monogénicas son aquellas que surgen por variantes, que es el término hoy en día actual, que para hablar de los cambios genéticos, en que finalmente tenemos que están presentes en uno o ambos alelos de un gen, ¿no? O sea, en una o ambas copias de un solo gen, en términos generales. Estas variantes están presentes durante el desarrollo embrionario, que se presente en la infancia o la adultez, eso es otra cosa, pero están presentes ya en el desarrollo embrionario, son germinales. Pueden ser eventualmente heredadas de algún progenitor o ser adquiridas in utero, ya durante el desarrollo embrionario. Y otra característica fundamental también es importante es que estos cambios en este gen, finalmente contribuye mayoritariamente a las manifestaciones que va a presentar ese paciente. Bueno, esto es un clásico gráfico en relación a cómo la contribución de la parte ambiental y la parte genética. Entonces la idea en esta clase es centrarse básicamente en que enfermedades que tienen no nula, pero muy escasa contribución al fenotipo, sino que más bien esta se debe a una contribución casi puramente genética, ¿no? ¿Cuál es la epidemiología y cuál es la relevancia de la enfermedad monogénica? Es que en general de lo que se ha visto hasta la fecha es que explican probablemente cada vez 40 incluso por ciento más de las anomalías congénitas que se presentan recién nacido y trastornos del neurodesarrollo,
vale decir discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, por ejemplo, ¿ya? Y todo este grupo de condiciones, de manifestaciones de diagnósticos clínicos, en general están presentes en el 2 a 4% de la población mundial, ¿ya? Y en relación a las enfermedades poco frecuentes o raras o condiciones poco frecuentes, que hoy en día es el término que más se está prefiriendo usar, es bueno, pues una enfermedad poco frecuente se define como aquella que afecta a menos de 1 en 2.000 personas dentro de una población, según definiciones de la Unión Europea. Dentro de este grupo de enfermedades, alrededor del 70% o más tienen una causa genética que las explica, ¿ya? Y estas enfermedades afectan hay distintas cifras, pero las más conservadoras probablemente hablan de que afectarían al 6% de la población mundial, ¿ya? Así que es cosa de sacar cálculos para saber que literalmente afecta a cientos de millones de personas a nivel mundial. Y otra cosa, por ejemplo, de lo que se ha visto gracias a los nuevos estudios, es que finalmente todos somos susceptibles de presentar, de eventualmente de presentar, manifestar alguna enfermedad incluso rara durante nuestras vidas, ¿ya? O tener algún descendiente con alguna enfermedad rara y con una enfermedad monogénica, ¿ya? Y esto es que se sabe que en términos globales somos heterocigotos o sea, tenemos al menos un alelo alterado. En general hay distintas estimaciones y dependiendo como un poco el grado de disrupción que generan las variantes, pero entre 50 a 100 variantes que finalmente causarían una enfermedad monogénica, ¿ya? Entonces en ese sentido no estamos, existe una posibilidad de que pudiéramos eventualmente estar afectados. ¿Ya? Ahora, este es un gráfico de una de las bases de datos más probablemente reconocidas en relación a enfermedades monogénicas, que es OMIM. Se ha visto que con el transcurso de los años el número de enfermedades o fenotipos que tienen una base genética se incrementa año a año. Al año 2022 se han descrito más de 7.200 fenotipos que tienen una causa genética. Y a la vez también el número de genes que se sabe que causan un fenotipo también va aumentando año tras año. En general, en promedio, más o menos cada año se describen entre 100 a 200 enfermedades monogénicas nuevas cada año, ¿ya? Sabemos que hay alrededor de 20.000 genes aproximadamente en nosotros. Muchos de ellos se desconoce qué es lo que pasa en el ser humano en caso de estar alterado, ¿ya? Entonces de ahí es que también este número sigue creciendo y a la vez también en ese sentido un gen no necesariamente, y de ahí un poco la discordancia también en relación a este gráfico, ¿ya? Finalmente alteraciones en un gen o un gen, como en palabras bien sencillas, puede llevar a varios fenotipos, ¿ya? Entonces, finalmente puede eventualmente causar distintas enfermedades un mismo gen, ¿ya? Entonces, de ahí que es súper importante como separar lo que es el gen del potencial fenotipo. Ahora, ¿cuáles son las características de las enfermedades monogénicas? En primera instancia hay que partir como de cuál es la estructura de un gen, ¿ya? Básicamente se debe ver una alteración, particularmente un cambio en una secuencia, ¿ya? Que, bueno, un gen tiene distintas partes, están los exones, que habitualmente codifican para alguna proteína. En ese sentido hay que tener claro también que, por ejemplo, no todos los exones son codificantes, ¿ya? Porque, por ejemplo, también se reconocen estas famosas regiones no traducidas, 5' y 3', que también son codificadas por exones, ¿ya? Y que no codifican para nada, entonces a priori uno dice, deberían tener un poco de efecto, pero sí de a poco se ha visto que sí pueden tener un efecto deleterio y afectar finalmente la expresión de ese gen, ¿ya? Tienen estas regiones no traducidas que tendrían un rol más bien regulatorio. Están los intrones, que uno dice también, nuevamente no codifica para nada, pero le dan esta capacidad de variabilidad al poder permitir la combinación distinta
entre exones, ¿ya? Y eso es gracias a la presencia de intrones, ¿ya? Hay secuencias específicas que delimitan la unión entre exones e intrones, que habitualmente son estas secuencias más... En general, hay algunos pequeños cambios, pero la gran mayoría de las veces esta secuencia AGGT, que delimita entre un exón y un intrón, ¿ya? Pero también están otras regiones relevantes, como los promotores, que permite que se unen los factores de transcripción, sitios de enhancers, que van a favorecer la expresión, etc. ¿Ya? Entonces, las variantes que pueden causar enfermedades monogénicas pueden estar presentes en cualquiera de estas partes de un gen. Ahora, ¿qué es una variante? ¿Ya? Es un cambio en la secuencia del ADN. ¿Ya? Ahora, debe tener tres grandes características. Es que es un cambio que es permanente, o sea, no es que vuelva a su estado original así como repentinamente. Se transmite a la descendencia, y a la descendencia con eso no solamente quiere decir a un hijo, sino que también a la célula, ¿ya? Y ese cambio en esa secuencia, en esa posición del ADN, va a diferir entre distintos individuos de una población, ¿ya? Entonces tenemos un cambio, por ejemplo, de un nucleótido por otro, y que cumple con estas tres características, entonces estamos frente a una variante, ¿ya? Que antiguamente se habla de mutaciones, polimorfismo, pero esos términos ya hace un tiempo atrás que ya están más bien obsoletos. Ahora, esto en ese sentido hay que analizarlo desde las variantes, hay que analizarlas igual que como se analizan un problema de salud, una enfermedad. ¿Ya? Está la posibilidad de analizarlo desde un punto de vista anatómico, como anatomopatológico, ya que en este sentido sería la estructura, y la estructura sería la secuencia misma del ADN que se ve afectada y cómo se ve afectada. Y otra cosa es, ok, ¿cómo afecta la función? ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología que hay detrás? Y estas cosas muchas veces están ligadas, pero no siempre. Pero es súper importante tener ambos conceptos claros para finalmente decir, oye, sí, esta variante está alterando el gen, como se espera, debería alterarse para producir X enfermedad monogénica. ¿Ya? Entonces, estas dos elementos hay que tenerse bien claros al momento de querer finalmente llegar a algún diagnóstico de enfermedad monogénica. Y desde el punto de vista como anatómico tenemos muchísimos tipos de variantes, pero como tal, como desde el punto de vista de la secuencia, de la estructura del ADN, tenemos tres grandes grupos de variantes, ¿ya? Tenemos las variantes puntuales, que son todas aquellas que abarcan 50 o menos pares de bases. Tenemos el otro extremo, que abarca más de este número, que ya se consideran variantes estructurales. Y bueno, como toda la vida, tenemos una zona entre comillas gris, que son las repeticiones cortas en tándem. ¿Ya? Yendo a lo que son las variantes puntuales, es que quiere decir que, por ejemplo, hay cambios de uno o unos cuantos nucleótidos hasta 50. ¿Ya? Tenemos dos grandes tipos, que son las sustituciones y los que llevan un cambio en el número como tal de nucleótidos. Dentro de las sustituciones, que voy a escribir más adelante en una figura, están las que son silentes o sinónimas, y todas aquellas que van a llevar a un cambio finalmente en la proteína, que son las nonsense, minsense y despacio. Están las que producen un cambio en el número, ¿ya? O sea, se pierden o se ganan, se deletan en el caso de que se pierdan, o se duplican en el caso de que se gane el mismo número, el mismo nucleótido o par de nucleótidos, por ejemplo. O eventualmente que hayan inserciones que no tienen ninguna relación, o sea, se integran nucleótidos nuevos que no tienen ninguna relación con la secuencia adyacente. Y dentro de eso tenemos como también nuevamente tres grandes grupos, y acá lo clave es que finalmente lo que se gana, lo que se pierda, si es múltiplo de 3 o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente en general el transcrito maduro se va a traducir en proteína a través de tripletes de nucleótidos a los codones, ¿ya? Porque finalmente la lectura, cada aminoácido está codificado por 3 nucleótidos.
¿ya? Entonces, la pérdida o la ganancia de 3 nucleótidos va a llevar a lo que son las variantes in-frame, en que finalmente vamos a tener una proteína que puede ser un poquito más larga, un poco más corta, pero va a mantener el marco de lectura, ¿ya? Por eso es in-frame, dentro del marco. Si esto no es múltiplo de 3, entonces van a producirse las variantes que son de cambio de marco de lectura o frame shift en inglés, y eso es fundamental porque finalmente las consecuencias a nivel funcional cambian drásticamente, ¿ya? Y eso también lo voy a explicar un poquito más adelante. Y están los indels, que son un poco como algo intermedio, en el sentido de que son variantes en que se pierde cierto número de nucleótidos, pero a la vez se gana. O sea, por ejemplo, se pierden 10 nucleótidos de una región específica y se ganan 5, y esos 5 no tienen relación con la secuencia original que estaba ni la como adyacente, ¿ya? Y ahora, la consecuencia que va a tener eso es que depende si es que la suma de lo que se deletó versus con lo que se agregó sea múltiplo de 3, ¿ya? Y a partir de eso es que finalmente uno dice, ¿va a mantener el marco de lectura o no va a mantener el marco de lectura? Con respecto a las variantes estructurales, podemos agruparlas en 2 grandes grupos. Ahí voy a detallar un poco más cuáles son las más famosas, pero tenemos aquellas que son balanceadas o desbalanceadas, que básicamente quiere decir, ok, hay un cambio en la secuencia, en el orden, pero no hay ni una ganancia ni una pérdida en el caso de las variantes balanceadas. Y en el caso de las desbalanceadas, es que, bueno, hay un cambio que finalmente lleva a una pérdida o una ganancia de nucleótidos. Y las repeticiones cortas en tandem, que voy a ejemplificarlo mejor con una figura. Profe, una pregunta. Mm. Capaz es tonta, pero cuando habla aquí de variantes estructurales, ¿puede ser como el robertsoniano, puede ser? ¿Estamos hablando de la Exacto, estructura del eso cae cromosoma dentro de completo una... o estamos hablando exacto, mucho más cae... pequeño que esto? Sí, en términos globales, como todas las alteraciones más bien cromosómicas, caen dentro del ámbito de variantes estructurales. Gracias. Entonces, ahora, ¿qué tan frecuentes son estos distintos tipos de variantes? Bueno, ¿qué es lo que se ha visto? Esta es una base de datos, Human Gene Mutation Database, que es la base de datos que compila todas las variantes causantes o probablemente causantes de enfermedad en genes conocidos, ¿ya? Que se han publicado en la literatura, ¿ya? Y en general una base de datos que se va actualizando constantemente. Y de lo que más se pueden ver acá, por ejemplo, es que la gran mayoría de las variantes afectan las secuencias codificantes. En general, las estimaciones es que el 85% de las variantes patogénicas que finalmente alteran el gen, están localizadas en secuencias codificantes de un gen, ¿ya? Y dentro de como este grupo, probablemente la mayor parte de las variantes corresponde a las missense, seguidas por variantes en que finalmente hay pérdida o ganancia de nucleótidos, pero que en general son más bien pequeñas, ya las frameshift o inframe. La gran mayoría de las variantes son puntuales. Las variantes estructurales más bien involucran un número mucho más pequeño, y las repeticiones es más bien una cifra más bien ínfima, y son un número súper reducido de enfermedades monogénicas que se producen por repeticiones. Entonces, yendo un poco más a las definiciones, tenemos obviamente el ADN, el ARN y la secuencia aminoácidica, para detallar un poco más en relación a las variantes puntuales que son por sustitución, tenemos las silentes o sinónimas, en que finalmente tenemos un cambio de un nucleótido por otro, pero que eso nos lleva a un cambio de aminoácido, producto de que el código genético se habla que es degenerado. Muchas veces se asume que estas no causan enfermedad porque finalmente no hay un cambio en la proteína, pero últimamente se ha visto que esto no es tan así, porque no todos los tRNAs, que finalmente significa que son los que van a asociar un codón con un aminoácido, no todos los tRNA están en la misma abundancia, ¿ya? Hay algunos tRNAs que son mucho más frecuentes que otros, entonces si yo cambio, ok, yo puedo utilizar finalmente, va a descodificar para el mismo aminoácido, pero si termino llevando al uso de un tRNA que es muy poco frecuente, que no es abundante en una célula, entonces
la traducción proteica se detiene y se lleva a degradación, ¿ya? Entonces, claro, se habla de silente porque finalmente, entre comillas, no causa nada en una proteína, entonces, pero eso es relativo. Todas estas cosas se han visto que... Profe, ¿Mm? una consulta. ¿Esos tRNA en su cantidad son grupo celular dependiente o es en todo el cuerpo humano? En general, las determinaciones están hechas por especie. Las especies se sabe que tienen distintos usos, ¿ya? Ok. Hay bases de datos en que se describen cómo es la abundancia en relación a la especie. No te sabría decir en relación a tejido específico, pero pudiera ser que a lo mejor también pudiera ser que pudiera ser así, ¿ya? Ok, gracias. Ya, tenemos las missense, o la traducción literal sería de sentido erróneo, que tenemos el cambio de un nucleótido por otro, y que eso lleva a un cambio de un aminoácido por otro. Tenemos las nonsense, que llevan a un cambio de un nucleótido por otro, pero que finalmente esto lleva a la generación de un codón de término prematuro. Y las variantes frameshift, en que por ejemplo se pierde o se gana un nucleótido, entonces por ende se corre todo el marco de lectura, ¿ya? Eso es como lo más habitual. Tenemos las repeticiones, que repeticiones cortas en tándem. ¿Qué significa esta definición y por qué les mencionaba que es un término como intermedio, como la zona gris? Es porque tenemos, por ejemplo, en estos otros casos, tenemos 3, 4 o hasta 15 nucleótidos, que esa secuencia se repite varias veces, pero una al lado de la otra. Entonces, por eso son repeticiones cortas, porque son de 3 a 15 nucleótidos cortas, y en tándem, o sea, una al lado de la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, por ejemplo, una de las principales enfermedades monogénicas causantes de discapacidad intelectual es el síndrome de X frágil, que se debe, bueno, acá se menciona el locus flaxa, pero que es el gen FMR1, se debe a una repetición CGG. Son 3 nucleótidos, pero resulta ser que se repite, para producirse el síndrome se tiene que repetir más de 200 veces. Entonces, si ustedes lo multiplican, 3 por 200, son 600 nucleótidos los que están involucrados, ¿ya? Entonces, tiene como características como de ambas, ¿ya? Ahora, afortunadamente en ese sentido, las repeticiones son siempre las mismas en la misma región, ¿ya? ¿Y qué parte del gen pueden estar? Pueden estar las repeticiones en cualquier parte, pero para una misma enfermedad están siempre en el mismo sector. Para X frágil, por ejemplo, siempre están presentes en la región 5' no traducida del exón 1, ¿ya? De ese gen. Ahora, también se da que, por una parte, eso es como la característica buena que tiene, en el sentido de que siempre es el mismo lugar. Lo que va a cambiar es que cuánto es el número de repeticiones lo que va a variar para que finalmente se produzca la enfermedad. Habitualmente, obviamente, son números reducidos y a medida que se expande, o sea, son más el número de repeticiones que se adquieren, es cuando finalmente eso llega a afectar el gen, ¿ya? Ahora, tienen la complejidad de que como son nuevamente repetidas, terminan siendo tanto para la célula como en aspectos técnicos muy difíciles de amplificar y se cometen muchos errores. Y de ahí es que también eso explica el por qué se van expandiendo. Se pueden contraer, también se ha escrito, pero en general se expande a medida que se va transmitiendo a través de la generación. Y tenemos las variantes estructurales que, bueno, tenemos de distintos tipos, que son las de lesiones, que hay una pérdida, por ejemplo, las duplicaciones que pueden ser en tándem, que es una al lado de la otra, o que esté en otra parte del genoma. Están también las inserciones, ya que hay una secuencia completamente nueva, no relacionada con lo anterior que se introduce en un segmento. Y que esto básicamente correspondería a variantes desbalanceadas. Y las variantes balanceadas, que por excelencia son las inversiones y las translocaciones. ¿Ya? Translocaciones son el intercambio entre cromosomas no homólogos, que el no homólogos es importante dejarlo claro, porque si no, después de la meiosis todos tendríamos translocaciones y eso no es así. Y las inversiones que básicamente hay un quiebre en 2 puntos del genoma y esta secuencia se vuelve a insertar pero en sentido reverso, ¿ya? Entonces no hay una pérdida ni una ganancia en estos otros 2 casos,
pero sí finalmente hay un cambio en la secuencia esperada de referencia que uno espera. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos tres grandes consecuencias, ¿ya? Tenemos que se pierda, que finalmente esa variante cause una pérdida de función del gen, que eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos una enzima, entonces deja de funcionar, de hacer su actividad catalítica que uno espera, por ejemplo. Tenemos la ganancia de función, que en este caso es todo lo contrario, por ejemplo, pudiera ser una enzima, o particularmente lo que más se describe es que hay una, que por ejemplo, los receptores se terminan activando ubicuamente y no es necesario tener un ligando para que se activen, ¿ya? Entonces, finalmente está siempre generando la misma cascada de señalización intracelular, por ejemplo. Y tenemos el efecto dominante negativo, ¿ya? En que tenemos una proteína que es defectuosa, que no está ejerciendo su labor, pero además interfiere con el funcionamiento normal de otras proteínas con las cuales interactúa, ¿ya? Entonces, como doblemente deleteria, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? Ahora, en ese sentido, ¿cuál es la relación que hay entre el análisis más bien como anatómico de la secuencia de una variante con la fisiopatología? Eso es relevante porque, por ejemplo, se sabe que todas las variantes que llevan un cambio en el marco de lectura van a llevar a una pérdida de la función, ¿ya? En términos bien globales, ¿ya? Porque les voy a mostrar también excepciones. La idea es que ya a esta altura ustedes también tienen que aprender las excepciones que hay a las reglas. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces, ahí dentro de esa categoría caen todas las variantes nonsense, frameshift, splicing, ¿ya? Porque finalmente o detienen la lectura anticipadamente, ¿ya? Eso es lo que finalmente van a producir este tipo de variantes. Y en ese sentido, la célula es bastante, bueno, la evolución no ha sido en vano y en ese sentido se focaliza a traducir exclusivamente lo que le es útil, ¿ya? Entonces, todas estas variantes que llevan a un transcrito termina siendo más bien degradado, porque no le termina siendo útil como a la célula en palabras bien sencillas, y que es un fenómeno que se llama nonsense-mediated decay, ¿ya? O sea, todos aquellos transcritos que finalmente llevan una variante que cambia el marco de lectura, ya sea que se detuvo antes o que cambia el marco en su globalidad, va a llevar a que ese transcrito se va a terminar degradando y no se va a producir proteína, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se clasifican las variantes, este tipo son las que tienen como la evidencia más fuerte para que uno pueda decir patogénica, pero eso siempre, nuevamente, hay que ponerlo en el contexto de cuál es el fenotipo del paciente y cuál es el mecanismo que se espera para esa enfermedad, ¿ya? Así que eso. Ahora, en relación a los modos de herencia y un poco cuál es la frecuencia de enfermedades monogénicas, en relación a las enfermedades monogénicas con herencia autosómica dominante, en relación a los distintos estudios que son de cortes grandes, por ejemplo, se ha visto que alrededor del 20% de los pacientes con anomalías congénitas y o trastornos en neurodesarrollo tienen una enfermedad monogénica que es de herencia autosómica dominante. La gran mayoría de esos casos se ven a que se producen por variantes que son de novo, ¿ya? O sea, que no son tan presentes ni en el padre ni en la madre, lo cual en ese sentido eso es bueno porque obviamente la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir, por ejemplo, en otro descendiente, en otro hijo, es muy baja, no nula, pero es muy baja. Y solamente una fracción muy baja son más bien heredadas. Las frecuencias varían dependiendo del fenotipo, por cierto, como lo quieran evaluar, pero eso, el 20% es como lo más global, ¿ya? Y en general, la gran mayoría, el 50% de estas variantes que generan enfermedades monogénicas con herencia autosómica dominante llevan una pérdida de la función de ese gen.
Con respecto a las enfermedades monogénicas con herencia autosómica recesiva, las frecuencias van a depender según las, particularmente más que etnia, ancestría y las distintas culturas, ¿ya? En general, en pacientes más bien caucásicos, explican un porcentaje más bien bajo de pacientes con anomalías congénitas o trastornos del neurodesarrollo, bajo el 4%, versus que en poblaciones y culturas con altas tasas, por ejemplo, de consanguinidad, un porcentaje más bien particularmente significativamente relevante que puede superar el 30%, ¿ya? Y habitualmente lo más frecuente que se tope es que esta combinación de variantes truncantes, dos variantes truncantes o una variante truncante y una que altera la proteína. ¿Qué significa esto? Todas las variantes que llevan a un nonsense mediated decay en términos globales, splicing nonsense frameshift, se consideran truncantes de proteína. Es un mal nombre un poco por lo que ya les describía, porque no es que hagan la proteína más corta, sino que derechamente, en términos, la gran mayoría de las veces, es que en realidad llevan a que ni siquiera se produzca proteína, ¿ya? Entonces, por eso no es que truncante de proteína es un mal nombre, porque finalmente no es que ni siquiera se produce proteína, pero es un término que finalmente sirve para agrupar todos ese tipo de variantes. Y las que alteran la proteína son básicamente estas que llevan a un cambio de 1 o 2 aminoácidos, o que llevan a la pérdida o ganancia de un par de aminoácidos, pero que finalmente se produce toda la proteína y se mantiene todo el marco de lectura, salvo en esa posición, pero todo el resto del marco antes y después es normal, ¿no? Con respecto a enfermedades monogénicas ligadas al cromosoma X, en ese sentido las cosas han ido cambiando rápidamente. Ya cada vez menos se utilizan los términos dominante, ligada X dominante o ligada X recesiva, porque hay factores que vamos a ver más adelante que como que enturbian bastante esos conceptos. Y también de lo que, por ejemplo, se ha visto últimamente, que se está derribando, no como mito, pero finalmente como explicación, es que, por ejemplo, siempre se sabe, se ha sabido que la discapacidad intelectual, los trastornos del neurodesarrollo son más frecuentes en hombres que en mujeres, ¿ya? En general, discapacidad intelectual, la relación es de alrededor de 1,4 es a 1, ¿ya? Y siempre se le ha atribuido no, es que el cromosoma X extra en las mujeres, o uno menos que tengamos nosotros, depende de cómo se ve, pero eso se ha visto que no es así, ¿ya? En general, las enfermedades monogénicas ligadas a X son tan frecuentes en hombres como mujeres, con anomalías congénitas y otros trastornos en neurodesarrollo, e incluso se ha visto que son un poquito más frecuentes en mujeres, ¿ya? Lo que igual ha derribado esta histórica explicación. Y lo otro es que, por ejemplo, también se sabe que hay genes que claramente, en caso de tener una alteración, van a tener, entre comillas, una herencia clásicamente ligada a X recesiva, por ejemplo, que son las en verde, otras que son más bien dominantes, pero hay otras que no hay una claridad. Entonces, en ese sentido, tantos hombres como mujeres lo pueden presentar, ¿ya? Entonces, eso también es algo que finalmente uno dice, chuta, estamos frente a qué herencia, y por eso hoy en día se habla de ligado a X simplemente. Y el otro punto que también llevó a derribar un poco toda esta clásica explicación, este paradigma, es que de las enfermedades monogénicas ligadas a X que afectan a hombres, solamente el 13% de las variantes son heredadas, ¿ya? La gran mayoría son también más bien de nuevo, y bueno, particularmente las mujeres están mucho más afectadas por variantes de nuevo. Entonces, pensando en que toda esa teoría del X es una proporción demasiado baja como para explicar esa mayor prevalencia. Bueno, también están las mitocondrias, que sabemos que este organelo que produce energía y que tiene su propio ADN. Bueno, si hay alteraciones a ese nivel también se pueden presentar enfermedades monogénicas. La prevalencia de enfermedades monogénicas debido a variantes en ADN mitocondrial se estima más o menos de 1 en 5.000, ¿ya? Pensando que de lo más, entre comillas, básico es que hay susceptibilidad, por ejemplo, a hipoacusia o sordera,
¿ya? Hasta enfermedades muy, muy graves que pueden llevar a la muerte precoz. En general, se estima que hay 9 enfermedades monogénicas debido a variantes en ADN mitocondrial, pero finalmente hay un espectro, ¿ya? Y habitualmente llevan a que, nuevamente, como ahí codifica para los distintos componentes de la fosforilación del OXPHOS, lleva a que finalmente no se produzca la suficiente energía o el suficiente procesamiento de distintos compuestos, y que finalmente lleva a que haya como un déficit energético, y que particularmente los tejidos más afectados habitualmente cerebro, corazón, riñón, por ejemplo. Se sabe que las variantes puntuales habitualmente son heredadas, versus que las variantes que más bien se dan a de lesiones o duplicaciones del ADN mitocondrial son más bien esporádicas. Y eso tiene implicancia al momento de hacer el estudio a nivel de la familia. Ahora, ¿qué factores van a modificar el que se pueda desde todo? ¿Ya? ¿Cómo se va a presentar? ¿En qué momento de la vida? ¿Cuánto en relación a severidad? ¿Dónde y a quiénes afectan? Hay muchos factores, pero en general están todos interrelacionados, ¿ya? Y en ese sentido eso tiene impacto, tener claridad al respecto, porque tiene impacto a nivel de, ok, ¿cómo evalúo, con qué examen voy a hacer a esos pacientes en que sospecho una enfermedad monogénica? Si es que logro confirmar el diagnóstico, es como esos pacientes y esas familias las voy a manejar, ¿ya? Hay tres términos clásicos, que una es la penetrancia, que básicamente un grupo de personas presenta la variante que es patogénica y que debería llevar un fenotipo, pero no todas ellas presentan el fenotipo, o sea, es como hablar de blanco y negro, ¿ya? Que los blancos no presentan el fenotipo a pesar de tener la variante patogénica. Está lo que es la especificidad variable, que básicamente es como hablar de una escala de grises, en que hay un paciente que va a tener, en general, todos ellos van a tener la variante, pero unos van a ser un fenotipo mucho más severo y otro mucho más leve, y que incluso, bueno, hay gente que habla de que la penetrancia reducida vendría siendo más bien parte del espectro de una expresividad variable, en que tenemos obviamente acá el azul más oscuro, el celeste, el más claro, llegando hasta el blanco, ¿no? Y la pleiotropía, que básicamente hace alusión a los distintos aparatos y órganos que se pueden ver afectados. En algunos casos es solamente un órgano, por ejemplo, y en otros casos se pueden ver muchos aparatos afectados. Finalmente son factores que van a ir a modificar estos aspectos, ¿ya? Ahora, de los aspectos, factores modificadores, no hay como clasificaciones formales. Yo las agrupo de esta forma porque es como me parece que es lo más didáctico. Tenemos aquellos que son genéticos, en el sentido de que se deben puramente a variantes en la secuencia del ADN, ¿ya? Y dentro de eso tenemos a que están las variantes de novo, como ya les mencionaba, variantes en el mismo gen u otros genes eventualmente, que van a modificar esta expresión de esta enfermedad monogénica, el tipo de variante, dónde se ubica la variante genética dentro de un mismo gen, y por ejemplo está también el desbalance de la expresión alílica, que lo voy a mencionar más adelante. Tenemos aspectos, factores biológicos que ya no se deben puramente a un cambio en la secuencia, sino que hay otros elementos que están influyendo, como por ejemplo la edad. Hay algunas enfermedades que se expresan directamente en la adultez, la epigenética, que son todos estos cambios que afectan la expresión de un gen, pero que no se deben a un cambio en la secuencia del ADN. El sexo, que por cierto también se ha visto que no influye de forma diferencial en cómo, y la frecuencia en que se presenta la enfermedad monogénica. El fitness, que bueno,
un término que probablemente revisaron antes, pero que hace alusión a finalmente cuál es el potencial reproductivo de esa persona con esa enfermedad. Muchas enfermedades, no todas, pero por ejemplo enfermedades monogénicas que llevan a una discapacidad intelectual severa o muerte precoz, finalmente reducen la posibilidad de que ese individuo se pueda llegar a reproducir y por ende que pueda transmitir esa variante patogénica. La inactivación seca del cromosoma X, la biología mitocondrial, el mosaicismo y la compensación genética, que vamos a detallar más adelante. Factores ambientales como la selección natural y obviamente la disponibilidad de tratamientos. Y también aspectos socioculturales en ese sentido, que también los voy a detallar, que son el efecto fundador, la edad parental de los progenitores, la consanguinidad y endocamia que se puede dar dentro de una población. Y también en ese sentido hay sesgos y limitaciones ya desde el punto de vista de cómo se diseñan los estudios para ver, para poder determinar, qué tan frecuente es una enfermedad, pero a la vez también qué tan penetrante o no penetrante es, ¿ya? Entonces ahí también hay limitaciones que con el tiempo se han ido solucionando, por cierto. Entonces, con respecto a los factores como genéticos que se ven más bien puramente a los cambios en la secuencia del ADN, tenemos las variantes, como ya les había dicho, que son de novo, en que ninguno de los dos progenitores presenta la variante, pero justo fue el óvulo o el ovocito, o sea, el ovocito o el espermio, que adquirió una cierta variante en un gen que finalmente lleva a que se pierda habitualmente función, ¿ya? Y que eso finalmente lleva a que se produzca la enfermedad monogénica en el niño. Y eso es relevante porque, por ejemplo, hasta antes de los estudios grandes con exomas de distintas cohortes, muchas veces uno decía, cuando uno analizaba una genealogía, podía ser a lo mejor una enfermedad recesiva, por ejemplo. Y ahí cambian los riesgos de que pueda presentarse, porque en ese caso, habitualmente al menos uno de los progenitores tiene que ser portador de esa variante, de una de las dos variantes, ¿ya? Pero hoy en día se sabe que la gran mayoría son más bien de novo, afectan solamente una copia del gen y entonces tienen una herencia más bien dominante, pero que a la vez también la posibilidad de que eso se vuelva a producir en general es muy baja, ¿ya? Entonces, en ese sentido va a cambiar la posibilidad de que se pueda presentar con una alta frecuencia esa enfermedad monogénica. Con respecto al tipo de variantes, bueno, ya les mencionaba, las truncantes de proteína van a llevar a que finalmente se produce el nonsense mediated decay y que no se produzca proteína. Y las que alteran es que hay un cambio, entonces puede ser que pierda función, o sea, que la proteína se va a sintetizar y que pierda un poco de función, pero finalmente vamos a tener proteína. Existe también la posibilidad, por cierto, de que finalmente esa proteína, se forma, pero termina teniendo como un efecto dominante negativo y que interrumpa la acción de otras, no solamente no funcione bien y no actúe, pero habitualmente lo que suele suceder es que obviamente las truncantes, variantes truncantes, tienen un efecto habitualmente más deleterio por frecuencia que aquellas que solamente alteran, ¿ya? Pero que finalmente altera la proteína, pero igual la tengo presente. Y también el número de repeticiones, como ya les mencionaba, las enfermedades que se producen por repeticiones, se tiene que sobrepasar un límite de repeticiones para que finalmente ese gen se altere y se produzca el fenotipo, ¿ya? La única forma para que se vaya aumentando el número de repeticiones es que sabemos que en el momento de la replicación estas secuencias son inestables y habitualmente se terminan expandiendo. O sea, eran 50 repeticiones y aumentaron, por ejemplo, en este caso a 60, 70. Pero para que se llegue a sobrepasar el límite, necesariamente se tiene que ir traspasando de generación en generación, que es el momento, obviamente, que es la gametogénesis cuando se produce esta replicación, ¿ya? Entonces, muchas veces no hay personas afectadas hasta que finalmente la siguiente generación sí la hay, producto de que justo ahí ya se terminó expandiendo sobre un cierto nivel, ¿ya? Entonces muchas veces antes no se detecta, está presente en cierta forma la variante y el riesgo
hasta que finalmente se produce esa enfermedad. Está la posibilidad de que haya variantes en otros genes, y en ese sentido no es menos frecuente toparse, cada vez más, que por ejemplo un paciente tenga 2 enfermedades monogénicas, ¿ya? Y que en algunos casos tienen sintomatología que se sobrepone, en otros casos uno da una sintomatología y el otro da otro, entonces tenemos fenotipos como mezclados, blended phenotypes, ¿ya? Lo cual obviamente entorpece la posibilidad de poder ir a detectar, porque uno en general en la práctica clínica es que uno dice, chuta, tengo la sospecha de que pueda ser esta condición, pero hay cosas que no me calzan. Entonces uno dice, chuta, pudiera ser de que a lo mejor está afectado por 2 variantes y que finalmente en estricto rigor estamos viendo el efecto de 2 enfermedades monogénicas en una sola persona, ¿ya? Y eso también entorpece o dificulta el poder hacer el diagnóstico preciso. Y en términos globales, por ejemplo, se ha visto hoy en día que alrededor del 4%, ha ido aumentando el porcentaje, porque partió como en un 4% de los estudios iniciales por exomas de cohortes en pacientes con trastorno de neurodesarrollo o malformaciones congénitas, que tenían 2 diagnósticos, o sea, 2 enfermedades monogénicas, y a la actualidad estamos en 5 a 6%, ¿ya? Porque la capacidad también de detección ha ido aumentando. Están también lo que se ha visto que modula la severidad, por ejemplo, de estas enfermedades monogénicas, son las variantes que tienen un efecto, ya sea en la expresión de ese gen o de genes relacionados, pero que cada una por sí sola contribuye muy poco, ¿ya? Entonces, de hace mucho tiempo se sabe que está la técnica del GWAS, que finalmente se asocia ciertos SNP a un mayor o un menor riesgo de presentar un fenotipo determinado, pero que cada uno por sí solo explica un riesgo muy bajo, ¿ya? Entonces lo que hoy en día se ha hecho es que, ok, sumemos todos estos riesgos, suma y resta, y ver qué tanto contribuye o disminuye, o sea, aumenta o disminuye, por ejemplo, la posibilidad de presentarse ciertos fenotipos, ¿ya? Y se ha visto que, por ejemplo, esta es una de las explicaciones, por ejemplo, que para ciertas enfermedades monogénicas uno dice, chuta, tengo pacientes en que tengo un fenotipo claramente severo y otros un poco menos, ¿ya? Y se ha visto que finalmente todas estas otras variantes en otros genes están modulando el efecto de este como gen primario, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? Y esto está dado por el número de alelos de riesgo de protección que puedan presentarse, y que eso se refleja en estos polygenic risk scores, ¿no? ¿Qué otros tipos de variantes también podemos encontrar? Son las que son en cis o en trans, que básicamente las variantes en cis se refieren a todas las variantes que, por ejemplo, tenemos una variante acá, bueno, esta es la estructura de un gen, en verde están los exones codificantes, entonces tenemos una variante patogénica en una de estos exones, ¿ya? Pero resulta ser que ese mismo alelo, por eso es en cis, puede presentar una variante a nivel de, por ejemplo, de unión de factores en el promotor, ¿ya? Donde se unen los factores de transcripción o de los enhancers. Entonces, eventualmente puede que se exprese menos ese alelo, y por ende, como se expresa menos ese alelo mutado, se expresa más el alelo, la contraparte, que sería el wild type, el normal. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, está presente esa variante patogénica, pero el paciente debería ser, es posible y explica en parte por qué presenta un fenotipo más atenuado, ¿ya? Y aquellos elementos en trans, por ejemplo, es que se sabe, como ya les mostraba, que hay regiones que son, finalmente son sitios de unión a distintos microRNA, ¿ya? Que tienen una función regulatoria que habitualmente disminuye la traducción proteica de esos genes. Pero, por ejemplo, si tenemos una mutación en ese gen que codifica para ese mRNA,
va finalmente a afectar la posibilidad de que se exprese o no se exprese ese alelo, ¿ya? Entonces se debe a variantes en otros, en otros elementos y no en ese alelo como tal. Con respecto a la ubicación de las variantes, bueno, ya les había mencionado a grandes rasgos que habitualmente las variantes truncantes de proteínas llevan a nonsense mediated decay, pero existen, como siempre, excepciones, ¿ya? Entonces está la posibilidad de que se escape, de que haya un escape de este nonsense mediated decay, y eso se debe, por ejemplo, que ok, hay una variante truncante, pero que se ubique justo, que es un poco lo que se muestra en este ejemplo. Todas son truncantes, pero que se ubican en el último exón o en el antepenúltimo. Ya, particularmente si están en el antepenúltimo, tienen que estar entre los nucleótidos 50-55, hasta 50-55 antes del sitio de splicing más como distal. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque finalmente, bueno, el nonsense mediated decay, el mecanismo por el cual se produce, tiene que ver con la maquinaria de splicing, ¿ya? Entonces, finalmente puede unir prácticamente la gran mayoría de los exones, y el que no pueda unir estos, entre comillas, como que le da lo mismo. Entonces, finalmente, ok, estamos frente a una proteína más corta, efectivamente más corta, truncada, pero no se degrada todo el transcrito, ¿ya? Ahora, eso puede tener efectos, por ejemplo, en esta condición específica, justo se pierde esta porción que favorece la degradación en forma natural de la proteína, ¿ya? El reconocimiento por otras proteínas que van a llevar a una degradación de esta, entonces por ende está más presente, y que habitualmente llevan a pérdida de función este tipo de variantes truncantes, en estricto rigor en este caso lleva a ganancia de función, ya un efecto completamente distinto. Entonces, también uno dice, es truncante, pero nuevamente, ojo, ¿dónde está ubicada? ¿Ya? Como para decir, ok, ¿cuál es el efecto que está teniendo? Y, por ejemplo, acá es otro caso de un nuevo síndrome que vamos a describir con otros investigadores, en que encontramos, por ejemplo, es un gen que está dedicado al splicing, ¿ya? O sea, que el producto proteico está involucrado en favorecer el splice, en la inclusión de ciertos exones, ¿ya? Y encontramos que, por ejemplo, todas eran variantes truncantes, pero que se ubicaban en la porción 5' del gen, ¿ya? Y bueno, habitualmente no solamente este gen, sino que todos los genes tienen distintos transcritos potenciales, ¿ya? Pero todos se ubican en la porción 5', ¿ya? Y qué es lo que se vio es que en general no afectaban mayormente al transcrito más grande, al canónico, sino que terminan favoreciendo la expresión de un transcrito más cortito, ¿ya? Que es el que está acá. Entonces, claro, no favorecían la expresión de este gen, pero de este transcrito, pero sí este otro, ¿ya? Y este tenía finalmente se pudo demostrar que tenía un efecto dominante negativo, o sea, no permitía que este ejerciera su función como corresponde. Entonces, siendo ser que uno dice, chuta, uno debería esperar una degradación de ese transcrito, en realidad no pasa eso, sino que además favorece el transcrito uno más corto, que lleva a un efecto dominante negativo con respecto al transcrito primario. Y está el desbalance de la expresión alélica. Ya, esto es algo que ya más o menos se sabe hace un tiempo, pero obviamente ahora se ha podido estudiar de forma más global. ¿Y qué quiere decir? Es que uno dice, por ejemplo, los genes autosómicos, uno tiene dos copias, y lo normal es que uno debería esperar es que ambas copias se expresen en la misma cantidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que se ha visto? Es que eso no ocurre así, ¿ya? Por ABC motivo se ha visto que hay un alelo de los dos que se expresa preferentemente, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha logrado determinar? Que, por ejemplo, en cerca del 2000 de los genes, alrededor del 50% de los individuos, en al menos un tejido, se expresan de forma diferencial 2000 genes, ¿ya? O sea, se expresa un alelo por sobre el otro, ¿ya? Y se hace el mismo análisis como ya a nivel de tejido o el número de genes,
esto se mantiene. ¿Por qué se puede explicar esto? Bueno, una de las explicaciones es que hayan variantes en cis, como ya les había mencionado, pero también se mencionan como factores estocásticos, que bueno, ahí uno dice en realidad, o azarosos, que ahí uno dice, chuta, probablemente hay algo que todavía no estamos logrando detectar como para decir eso, pero finalmente no todo se explicaría por otro tipo de variantes, ¿ya? Por eso es que es un fenómeno un poquito distinto al hablar meramente de variantes en sí, ¿ya? Entonces, nuevamente, y eso incide en que finalmente se pueda expresar o no se pueda expresar ese alelo con la variante patogénica, ¿ya? Si quieren, antes de seguir, hacemos una pequeña pausa. Justo estamos a la hora de la clase. Hacemos una pausa de 5 minutos y son prácticamente las 12 y volvemos a las 12:05, ¿les parece? Sí, ni un problema. Muchas gracias, profesor. Okay. Lo encontré. Se me había perdido. Ya, super. Ya, ok. Ok. Ya. Bueno, entonces, volviendo a como los distintos factores, particularmente aquellos biológicos, bueno, está la epigenética, que ya les mencionaba, que todas estas marcas químicas, estas modificaciones químicas que sufre el ADN o proteínas asociadas al ADN como las histonas, que no hacen un cambio en la secuencia del ADN, sino que más bien afectan la expresión de los genes. Están las clásicas zonas de impronta, que son finalmente regiones que solamente, por ejemplo, un gen se va a expresar dependiendo del origen parental que tuvo, ¿ya? Entonces, un gen solamente, por ejemplo, en este caso, IGF-2 solamente se va a expresar en caso que haya sido heredado del padre, y el gen H19 solamente en caso de que haya sido heredado de la madre. Y esto está gobernado por metilación del ADN, ¿ya? Entonces, la posibilidad de que se presente o no se presente la enfermedad va a depender finalmente del sexo del progenitor. Entonces puede ser que haya una variante en alguno de estos genes relevantes, pero que no se va a expresar porque justo no se expresa porque no es el progenitor, entre comillas, esperado, ¿ya? Y eso va finalmente a ver que afectar en que uno pueda detectar o no detectar la enfermedad, porque finalmente hay individuos que no la van a manifestar. En relación al sexo, se ha visto últimamente que hay ciertas enfermedades monogénicas que se expresan particularmente en hombres o en mujeres. Y esto no está exclusivamente limitado a que uno puede decir, pero es que es debido al cromosoma X. No. De hecho, por ejemplo, acá es lo que ustedes pueden ver en este gráfico. Por ejemplo, estas condiciones que se ven a variantes en estos genes particularmente afectan a mujeres, ¿ya? Versus que en este otro caso, estos variantes que en estos 3 genes particularmente se van a presentar en hombres, a pesar de que son genes autosómicos, ¿ya? Y ahí obviamente hay muchos genes que no va a haber distinción entre uno y otro. Entonces, claro, ¿cuál es el mecanismo exacto que finalmente media esto? Es algo obviamente en discusión, porque esto es algo que recién finalmente se está confirmando, y que no solamente hay una expresión diferencial o una frecuencia diferencial en enfermedades monogénicas debido al cromosoma X, sino que incluso en los mismos autosomas. Bueno, las edades de presentación, como ya les mencionaba, no sé, por ejemplo, cuando uno habla de cáncer hereditario, son variantes monoalílicas en genes que tienen que ver con la reparación del ADN habitualmente, pero que muchas veces ese fenotipo solamente se va a presentar en la adultez. Entonces, antes de eso probablemente no va a pasar nada, ¿ya? Y obviamente eso va a incidir en la presentación y en la capacidad que se puede ir a detectar.
Está también el fenómeno de la inactivación secada del cromosoma X. Hay que recordar que de forma natural en las mujeres hay un cromosoma X que se inactiva, ¿ya? Como entre comillas se habla siempre para compensar dosis, pero eso es hasta por ahí en ese sentido, porque igual hay genes, por una parte, que escapan a esa inactivación. Alrededor del 15% de los cromosomas en el cromosoma X escapan a esta inactivación, por una parte. En términos globales también se sabe que esta inactivación es 50 y 50 habitualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de los cromosomas X de origen paterno es los que se inactiva y en el otro 50% es el materno. Pero se sabe también que, por ejemplo, alrededor del 10% de las mujeres hay una inactivación 80-20. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% del cromosoma de un progenitor es el que principalmente se inactiva y el 20% restante es del otro, ¿ya? Y eso también lleva a que también hay distintos fenómenos que pueden explicar un poco esto, pero finalmente también entorpecen o finalmente hacen más variable o dificultan también la detección de ciertas enfermedades, particularmente en las mujeres, porque por ejemplo aquellas que justo se presenta una variante patogénica en un gen que incluso debería dar manifestación en ellas, pero es que justo ese cromosoma X, pero justo se presenta el cromosoma X preferentemente inactivado, entonces la posibilidad de que vaya a manifestar algo del fenotipo son menores y si es que hay fenotipo va a ser mucho más leve, ¿ya? Entonces eso también finalmente dificulta e incluso también al momento de querer decir, ok, voy estudio o no estudio a la madre al respecto. Está lo que es la biología mitocondrial. Sabemos que las mitocondrias, se ha planteado últimamente en los últimos años que pudiera haber una herencia mitocondrial por parte de los padres, pero en realidad sería una contribución más bien mínima y hay algunos estudios que tuvieron más bien algunos errores metodológicos. Así que en términos globales uno se puede quedar con que las mitocondrias son heredadas de la madre, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se sabe? Es que las células no tienen una sola mitocondria, ¿ya? Hay muchas mitocondrias en una misma célula. Y resulta ser que está la posibilidad de que solamente algunas de ellas tengan la mutación y otras que no, ¿ya? Y eso es un poco lo que quiere reflejar acá, por ejemplo, este ovocito, ¿ya? En que hay mitocondrias blancas que no tienen la mutación y otras que sí, ¿ya? Y ese fenómeno es lo que uno habla de la heteroplasmia, que es como análogo a hablar de mosaicismo, pero a nivel de mitocondrias, ya como en palabras bien sencillas. Pero ¿qué es lo que se sabe? Es que, por ejemplo, para que se produzca una enfermedad, se necesita cierto número como de mitocondrias mutadas para que se produzca el fenotipo, ¿ya? Bajo ese número no se va a lograr producir la enfermedad, pero eso no quiere decir que no se pueda transmitir, ¿ya? Lo cual también obviamente agrega aspectos adicionales al momento del estudio. Está el efecto como de cuello botella, mitocondrial, que se refiere a que las mitocondrias al momento de la ovogénesis no se distribuyen de forma uniforme durante este proceso, ¿ya? Entonces puede ser que justo el ovocito que genera como tal el óvulo se terminen concentrando las mitocondrias con la variante, aún siendo que a lo mejor si uno considera el total era una fracción muy pequeña, ¿ya? O al revés también, pudiera ser efectivamente. Entonces eso hace como un poco el efecto cuello-botella. Obviamente va a haber variación en los tejidos y eso va a depender de cuánto sea el consumo energético que tenga cada tejido y eso va a ser la clínica correspondiente. En ese sentido también se sabe que hay un cierto proceso como de selección en el mismo individuo. Hay enfermedades mitocondriales que, por ejemplo, si yo las pudiera estudiar hacer el análisis en sangre no voy a detectar nada, porque los leucocitos, como están en constante replicación, finalmente se terminan depurando estas mitocondrias como defectuosas, ¿ya? Entonces, si yo extraigo ADN mitocondrial a partir de leucocitos, yo no voy a detectar nada,
¿ya? Y eso es producto de esta como depuración que hay, pero sí, entonces en ese sentido yo tengo que ir a hacer el análisis, por ejemplo, en músculo, ¿ya? Y bueno, y también se sabe que además el ADN mitocondrial, debido a que está alrededor de compuestos oxidativos, la tasa de mutación es mucho más alta. Entonces todos estos fenómenos van a afectar nuevamente que se pueda presentar o no una enfermedad monogénica mitocondrial, de herencia mitocondrial. Está el mosaicismo, que básicamente refiere a que hay células que están afectadas, que tienen la variante y otras que no, ¿ya? ¿Por qué se da? Es que en términos globales, cuando uno habla de mosaicismo, habitualmente es algo que se produce post-fecundación, ¿ya? Entonces, en general, óvulos y espermio están sanos, por llamarlo en palabras sencillas, pero durante los procesos de replicación sucesivos, justo un gen adquiere una variante patogénica, ¿ya? Pero resulta ser que las otras células no lo van a tener, sino que es a partir de, desde ese momento en adelante es que las células como hijas la van a tener, pero todos los procesos previos, como no estaba presente, esos tejidos no van a estar afectados, ¿ya? Entonces eso va también a afectar la expresividad de esas variantes. Y en ese sentido eso puede variar. Mientras más precoz se produce esa variante, o sea, en los primeros estadios de división, obviamente más probable que el mosaicismo va a ser más alto, o sea, quiere decir que está mucho más células afectadas versus que se produce en estadios mucho más avanzados, que es lo que se refleja acá. Está la posibilidad de que, por ejemplo, a lo mejor adquirió una variante y después se revierta, ya que, entonces, no sé, pues, por ejemplo, se adquirió una variante que hace ganar función a ese gen, pero que después ese mismo alelo vuelve a adquirir una variante, pero que ya pérdida de función. Entonces hay se termina compensando y eso jamás lo vamos a terminar detectando. Está la posibilidad que justo el otro alelo también se termine mutando y ahí el fenotipo se termine expresando, como por ejemplo pasa en algunas patologías como neurofibromatosis, en que las lesiones finalmente muchas veces uno detecta que los dos alelos están mutados. Y en algunos casos llegan a que esa célula sea una variante que termine llevando a pérdida que sea letal para esa célula. Entonces, finalmente esto lleva a que la expresividad sea variable, y eso también influye en la capacidad de uno poder detectarlo al momento de querer hacer el diagnóstico y de cuál es finalmente cuál es el riesgo de que eso pueda suceder en otro miembro de la familia. Y está el fenómeno de compensación genética, que esto está en íntima relación con lo que es el nonsense mediated decay, ¿ya? Se sabe que una variante truncante va a llevar a una degradación del ARN. Pero ¿qué es lo que se ha visto en los últimos años? Que hay un fenómeno compensatorio, ¿ya? Es que, ok, se degrada ese transcrito por esta variante truncante, pero resulta ser que todos estos fragmentos que quedan finalmente llevan a, bueno, obviamente se termina interactuando con otras proteínas que llevan a que haya se termine generando una sobreexpresión del alelo, ya sea la contraparte o de genes parálogos, o sea, genes que son muy similares, pero que están en otras partes del genoma, ¿ya? Entonces hay una compensación, finalmente, frente a esta degradación del ARN, producto que un alelo completo se está perdiendo, pero la célula tiene mecanismo de tratar de compensar esa pérdida, ¿ya? Y eso obviamente también modifica la severidad de una enfermedad que se vaya a presentar. Dentro de los factores ambientales están, bueno, los tratamientos que tenemos acá en una tabla, que es una amplia gama de tratamientos. Tenemos desde manejos nutricionales, como por ejemplo son el clásico manejo de las enfermedades metabólicas, tipo fenilcetonuria, que uno, no sé, pues si ustedes compraron una bebida light sin azúcar, y si tiene aspartamo, van a decir que las personas con fenilcetonuria tengan cuidado, es porque finalmente estas personas tienen una mutación en un gen que va a procesar la fenilalanina, ¿ya? No se va a transformar en tirosina, que es como lo que uno esperaría, y se acumulan compuestos tóxicos,
¿ya? Y básicamente aportando una dieta baja en fenilalanina, entonces va a llevar a que se pueda corregir, no totalmente, pero sí gran parte del fenotipo, y son personas, por ejemplo, que dejarían de ser susceptibles de tener discapacidad intelectual. ¿Ya? O sea, y eso efectivamente es una medida que ha sido muy exitosa y que ha permitido evitar que esas personas tengan este tipo de discapacidad. Y lo más, entre comillas, actual, lo más avanzado está, bueno, la típica terapia génica, pero hoy en día también que está muy de moda es la edición génica, que a partir de la técnica de CRISPR-Cas, que finalmente yo voy a revertir esa variante patogénica en un paciente, y ahí ya estudios, ensayos clínicos incipientes en algunas patologías. En ese sentido, también está la posibilidad de finalmente modular la presentación, o de que finalmente modular es un riesgo de recurrencia, o sea, de que se vuelva a presentar la enfermedad, por ejemplo, a través del estudio genético preimplantacional, ¿ya? O sea, sabemos que los progenitores tienen una alteración, una variante patogénica, entonces se realiza una fertilización in vitro, y que se van a estudiar el embrión en los primeros estadios, ya sea algunas blastocistos, unas células en el estadio mórula, o definitivamente el trofoblasto, ¿ya? Entonces, en caso de detectarse en esas células la mutación, son embriones que no se van a implantar, no se van a transferir en estricto rigor el nombre, versus que si no se detecta, entonces son finalmente esos embriones los que se van a transferir y finalmente van a poder generar un individuo sin la enfermedad. Y está también el diagnóstico genético prenatal, en que finalmente, ocurrió el embarazo y se va a detectar a partir ya sea de distintos tejidos fetales, si está presente o no la mutación, y dependiendo de la legislación de cada país, que si finalmente se va a interrumpir o no ese embarazo. Dentro de los factores como ambientales también está el fenómeno de selección natural. Bueno, clásicamente se presenta en los libros el tema de la anemia de células falciformes y la malaria. Acá les traigo un caso un poco más actual, por ejemplo, que se sabe que hay una variante en población peruana que está en un gen que es fibrilina 1, que está asociada, por ejemplo, a síndrome Marfan, y está ubicada en una región altamente conservada y que llevaría un fenotipo severo, pero que les ha llevado a tener una cierta ventaja selectiva para poder adaptarse a un clima costero, ¿ya? Entonces, las cosas que se ha visto es que incide, por ejemplo, en la estatura un poco más baja, pero por ese motivo les dio una ventaja para poder habitar esos hábitats, ¿ya? Está el efecto fundador, que bueno, a mi parecer este gráfico lo grafica, bajo la redundancia, lo muestra bastante bien. Se sabe que hay ciertas enfermedades, por ejemplo esta que se llama con orina con olor a jarabe de arce, ¿ya? Una enfermedad metabólica, que eso van a tener unas clases al respecto, que es particularmente muy frecuente en esta población menonita en Norteamérica, ¿ya? Entonces, todos estos puntos quiere decir que son cada una de las personas de esta población, y todos los puntos rojos quieren decir que tienen esta variante, ¿ya? Es una enfermedad autosómica, de herencia autosómica recesiva, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Es que esta población menonita se debió a la migración de un grupo pequeño de población suiza, que justo uno de estos individuos portaba la variante, ¿ya? Y por fenómenos de deriva génica, que ahí Lucia es experta en Hardy Weinberg, que no sé si se lo explicó, pero que básicamente se empezaron a reproducir entre ellos, y obviamente ya no solamente estaba presente esta variante en un solo individuo, sino que en un pool mucho más grande, porque todo este grupo derivó un grupo muy pequeñito de individuos. Entonces, obviamente, la frecuencia de esa variante aumentó, entonces la prevalencia de esa enfermedad es particularmente muy alta en esa población,
¿ya? Y esto también es importante, y esto un poco explica por qué uno dice, bueno, hay muchas enfermedades genéticas monogénicas, que uno dice, bueno, yo más o menos tengo la literatura internacional, en la cual yo más o menos sé qué es lo que se presenta, pero resulta ser que hoy en día se sabe que hay mutaciones que están solamente presentes en cierta población, ¿ya? Y no necesariamente por un efecto fundador, sino que, bueno, se generó en pueblos originarios y finalmente esa es lo que finalmente dio origen a que esa variante sea más particularmente más frecuente, y eso también delimita por qué en algunas poblaciones están particularmente afectadas y otras no. Y eso también finalmente da fundamento de por qué son todos los estudios de genética replicativos en genética son necesarios, y a la vez también de por qué finalmente eso permite hacer diseño de políticas públicas dirigidas, ¿ya? Por ejemplo, una enfermedad como que van a ver más adelante como mucopolisacaridosis, particularmente prevalente en Chiloé, ¿ya? Se sabe, se han hecho estudios que, por ejemplo, hay ciertas variantes que son exclusivas de cierta población, que están presentes en población del sur de Chile, y dado nuevamente el aislamiento, hay mayor tasa de endogamia, entonces eso aumenta esta prevalencia. Nuevamente, un poco en relación a lo que ya les mencionaba, está la consanguinidad y la endogamia. La endogamia vendría siendo más un término más a nivel poblacional en relación a que finalmente individuos que están genéticamente relacionados se siguen reproduciendo entre ellos mismos. Entonces, se sabe que, por ejemplo, la tasa de portación de ciertas variantes, si es todo homogéneo, se va a saber que más o menos siempre la misma. Pero si hay procesos de endogamia, entonces va a ser que los genotipos homocigotos, ¿ya? Que tienen la variante en ambos alelos, finalmente van a ser mucho más frecuentes de lo que uno esperaría en caso de que no hubiese endogamia. Entonces eso también cambia la posibilidad de frecuencia y de detección de enfermedades monogénicas. Está la edad parental, que acá está un gráfico de color que si se pueden fijar, básicamente a medida que aumenta la paterna, entonces la tasa de variantes de novo también aumenta, ¿ya? Antes se asumía que era solamente para los hombres, paterna, pero también se ha visto que ocurre lo mismo para mujeres. Lo que pasa es que el riesgo sería alrededor de 1/3 del riesgo de los hombres, ¿ya? Pero y eso es un proceso, obviamente, se sabe que la parentalidad se ha ido retrasando, y obviamente hay mayores probabilidades, no muy altas tampoco, pero en general se sabe que aumenta las chances de que, por ejemplo, justo ese óvulo o ese espermio tenga una variante de novo. Y de la parte como de sesgo y limitaciones, en general este gráfico es bastante explicativo en el sentido de que en general, por ejemplo, hay condiciones genéticas, y ahí un poco la relación que hay con uno de los papers que van a tener para el seminario. En general, por ejemplo, se han asumido que tienen una penetrancia casi completa, pero también hay un sesgo porque se seleccionan esos individuos intencionadamente en relación a ese fenotipo, ¿ya? Entonces, no sé, pues uno dice X condición o X enfermedad monogénica, uno dice tiene X penetrancia que es cercana al 100%, pero es porque ese estudio seleccionó esos individuos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy en día están, que es algo que también debería incentivarse en nuestro país, por ejemplo, están todos los hoy en día biobancos, y probablemente uno de los biobancos más grandes es el del Reino Unido, el UK Biobank, que finalmente ellos a 500.000 individuos hicieron una caracterización fenotípica así, pero muy fina. Hicieron mediciones séricas, resonancias, etcétera, pruebas, distintas pruebas psicométricas, etcétera, y le fueron a hacer estudios genéticos por distintas técnicas, array, exoma, genoma, etcétera. Entonces están pudiendo hacer asociaciones en relación a ambos, la parte genética, genotipo y fenotipo. Y, por ejemplo, se ha visto que enfermedades que son
claramente monogénicas, particularmente están descritos casos de diabetes de causa monogénica o dislipidemias también nuevamente de causa monogénica, en que uno esperaría una penetrancia muy alta. Resulta ser que ya analizando un grupo global de personas, no solamente seleccionando aquellas que claramente están enfermas, sino que un pool global, se ha visto que esa penetrancia sería, para estas condiciones sería mucho más baja. O sea, de 100 individuos que tienen esa variante en estos estudios de biobanco, se ha visto que 60% o menos, 60 individuos o menos tienen finalmente el fenotipo que uno esperaría para esa variante que se sabe que debería causar esa, por ejemplo, diabetes monogénica. ¿Ya? Entonces también en ese sentido, en el cómo están diseñados los estudios, incide bastante en cómo la posibilidad de ir a detectar individuos sanos o enfermos, y a la vez también decir, bueno, qué tan penetrante es esa enfermedad o no. Y bueno, yo particularmente, un poco también debido a la experiencia, es que en general yo no descarto no sospecho de penetrancia hasta que se muestre lo contrario, porque en general probablemente muchas de las cosas es que no tenemos la suficiente capacidad para ir a hacer una caracterización sumamente fina, ¿ya? Y un poco a eso es lo que quiero mostrar con este gráfico. Por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, si se hacen mediciones, este es un ejemplo, pero se han hecho mediciones para otras partes de la cara, por ejemplo, que si uno hace mediciones en relación a, por ejemplo, la nariz y la simetría de la nariz en padres que tuvieron hijos con fisura labiopalatina, tienen un grado significativamente mayor de asimetría nasal versus aquellos padres que serían el grupo control, en que no tienen hijos con fisura labiopalatina. ¿Ya? Esto mismo se ha estudiado, por ejemplo, para distancia entre distintos dientes, por ejemplo. Entonces, finalmente ahí también hay una limitación que finalmente no estamos logrando caracterizar absolutamente todo para decir, ok, no es la penetrancia reducida, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso hay que tener como harto ojo al respecto. Ahí hay una limitación que con el tiempo se ha ido, obviamente, mejorando, pero así como se sabe que está la secuenciación de siguiente generación que aumentó la posibilidad de ir a hacer una secuenciación profunda y amplia y masiva, tenemos limitaciones de generar un fenotipado de próxima generación, ¿ya? Entonces, y eso es probablemente una de las limitaciones que hay al respecto, y a la vez también de que hoy en día, recién hace ya un par de años, está la posibilidad de hacer estudios funcionales masivos, ¿ya? Porque en general siempre se estudia la variante y es un trabajo súper laborioso y es complejo de hacer. Ahora, ¿cómo es que las voy a estudiar, las enfermedades monogénicas? En ese sentido, bueno, el estudio de las enfermedades monogénicas y el descubrimiento de más enfermedades monogénicas está sumamente ligado al avance tecnológico, ¿ya? Y la implementación de diversos recursos. Entonces, si se fijan acá en un gráfico en que el número cada vez es más creciente de enfermedades monogénicas, y esto está en estrecha relación también con los distintos avances o estudios que han habido al respecto, ¿ya? En ese sentido, el último como gran avance al respecto es que este año finalmente se publicó la secuencia verdaderamente completa del genoma humano, ¿ya? Porque estábamos todos felices en el 2001, sabemos el genoma humano, pero solamente eso fue un draft, ¿ya? O sea, se sabía que había muchas zonas que no se pudieron secuenciar por la dificultad que había para secuenciarlas. ¿Por qué? Porque son zonas altamente repetidas, entonces son sumamente difíciles de amplificar, y las tecnologías solamente secuenciaban fragmentos pequeños. Entonces, finalmente esas secuencias que son altamente repetidas, yo no sé si ponerlas al comienzo, al medio o al final de esa región, por ejemplo, ¿ya? Y solamente con las tecnologías actuales, particularmente de secuenciación de tercera generación, es que se pudo completar ese 8% de gap que había, y se escribieron, bueno, y ahora se escribieron 2000 nuevos genes,
y alrededor del 10% de ellos son codificantes, ¿ya? Entonces, nuevamente, ahí hay una zona oscura que antes desconocemos completamente, en que finalmente puede dar origen a descubrir nuevas enfermedades monogénicas. Ahora, nuevamente, probablemente recién ahora está saliendo la técnica que tiene la capacidad de estudiar todo tipo de variantes genéticas, ¿ya? Que sería la secuenciación de tercera generación, pero eso no está difundido de forma masiva, menos en un aspecto clínico, por lo cual, de ahí también la importancia de entender qué tipo de variantes, entonces qué tipo de estudio, ¿ya? Porque hasta la fecha, en forma global estandarizada, al menos desde el punto de vista clínico, cada variante tiene su forma de detección, ¿ya? Y ahí nuevamente eso está en íntima relación a qué enfermedad monogénica estoy sospechando. Entonces todas las variantes puntuales, en general la técnica de elección es la secuenciación. Tenemos 4 generaciones, la primera es la clásica Sanger, que eso, bueno, están en los libros. La segunda generación es que la siguiente generación es probablemente el término más correcto, es más que la segunda generación se habla de Next Generation Sequencing, secuenciación de siguiente generación. Pero a mi parecer es un mal término porque finalmente ya vamos en la 4ª generación, entonces no le vamos a estar hablando Next Generation Sequencing, ¿ya? Entonces, en general, todas las que surgieron después son secuenciaciones masivas en paralelo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente secuencio un fragmento, sino que millones de fragmentos de forma simultánea. Por eso es en paralelo. La segunda generación hoy en día es el estándar clínico, ¿ya? La forma en que se van a estudiar muchos genes y hasta el genoma completo, pero tiene 2 características que a la vez son sus 2 debilidades, que son que necesita una PCR, o sea, necesita amplificar esos fragmentos previos mediante PCR, y hacer PCR significa introducir un sesgo, ¿ya? Porque hay regiones que se van a poder amplificar y otras que no, ¿ya? Que son fragmentos cortos. Entonces, sobre todo en las zonas de repeticiones, yo no sé en qué parte de esa región asignar esa región repetida. La tercera generación viene a resolver estos defectos porque no requiere ni PCR ni requiere de... y puede secuenciar fragmentos de hasta millones de pares de base, ¿ya? Ahí les voy a mostrar un ejemplo, y la 4ª generación es que hoy en día estamos secuenciando una sola célula por célula dentro de un tejido, single cell sequencing, ¿ya? Y además estoy pudiendo caracterizar a nivel de intracelular en qué parte se está dando, por ejemplo, la expresión de cierto gen, ¿ya? Hasta ese nivel de resolución estamos llegando. En relación a las repeticiones cortas en tándem, los métodos de detección, nuevamente porque son difícilmente de amplificar, está el clásico Saunders-Blot, que está descrito en los libros, y está la TP-PCR, que es una PCR modificada, que tiene una cierta peculiaridad que se las voy a mostrar. Y las variantes estructurales habitualmente se estudian a través de métodos de citogenética, ya que tenemos la citogenética clásica o la molecular. Y ahí en ese sentido les voy a mostrar también una técnica un poco más moderna al respecto. Yo no sé si están todos familiarizados con esta tecnología, pero que digamos que hay 2 tecnologías de tercera generación, que una es con nanoporos y la otra es de, bueno, la empresa se llama PacBio, ¿ya? En que secuencia literalmente de una sola vez. Les voy a mostrar un pequeño video para aquellos que a lo mejor algunos lo saben, otros que no. No sé si se escucha, pero además tiene la ventaja que, por ejemplo, el secuenciador mismo, que es tiene el tamaño más chico que por ejemplo, un celular. Se ha difundido harto porque incluso se puede llevar como, bueno, muestran que una de las publicidades que tiene es que secuenciaron en el espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que es básicamente una placa que finalmente tiene muchos poros, por los cuales finalmente se va a introducir el ADN, ¿ya? Entonces, obviamente
el ADN se liga con ciertos adaptadores y esta hebra de ADN se introduce por este poro, y lo que se va a ir a detectar es estos cambios en el voltaje que se produce, ¿ya? Entonces, cada cambio de voltaje va a ser único dependiendo de cuál nucleótido que esté atravesando, ¿ya? Y tiene la capacidad de ir nuevamente. Fue solamente esta técnica la que logró, por ejemplo, ir a secuenciar las regiones de los centrómeros, ¿ya? En la última versión del genoma. Y por ejemplo, bueno, hemos estado aplicando esta técnica para el estudio de ciertas variantes complejas de determinar, particularmente variantes estructurales, ¿ya? Está por ejemplo, la TP-PCR, que es una modificación de una PCR en que las zonas de repetición son sumamente difíciles de amplificar de forma tradicional, ¿ya? Eso es lo que quiere decir primer 1 y primer 2, que yo necesito estos dos primers para delimitar esta región que va a ser amplificada, ¿ya? En el caso de la TP-PCR, el TP hacen alusión al triplet prime, o sea, básicamente es un primer, un oligonucleótido que va a contener dentro de su secuencia parte de la secuencia que vamos a estudiar de repeticiones, ¿ya? Entonces tiene la capacidad de finalmente, y además tiene una secuencia que no es humana, ¿ya? Entonces finalmente no se debe hibridar a ninguna otra parte. Entonces este primer, que el 4, tiene la posibilidad de hibridar en cualquiera de estas zonas. Después estos fragmentos se van a volver a amplificar, ¿ya? Pero utilizando un primer que se va a hacer complementario a esta zona que era no humana. Y esto se hace migrar por electroforesis capilar, o sea, básicamente un instrumento en que, así como la electroforesis en gel, es lo mismo, que hace migrar fragmentos de ADN de menor a mayor tamaño, pero a partir de un capilar, ¿ya? O sea, un tubo muy delgado y largo. Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, determinar números exactos de repeticiones, y a la vez también en cuál es el grado de mosaicismo, porque el Southern blot, la dificultad que tiene es que detecta un mosaicismo, bueno, dependiendo de las patologías, pero en general más o menos alto. Entonces, todos aquellos que tengan un mosaicismo, personas que tengan un mosaicismo bajo no los voy a poder detectar, y solamente se va a poder dar con esta técnica, por ejemplo. Y esta es otra técnica que en estricto rigor no es más o menos nueva, ha cambiado el nombre, que es el mapeo genómico óptico, ya que es como la nueva técnica, la última joyita en relación al estudio citogenético, ¿ya? En que finalmente cada vez se está analizando, se está aplicando más, que se pueden ir a estudiar variantes estructurales pequeñas dependiendo cómo es la fluorescencia en ciertas posiciones, ¿ya? Esta es como la tecnología previa, acá lo van a mostrar, pero básicamente el ADN es sometido que se va a marcar con distintos fluoróforos. En esta tecnología lo que hacían es que ese proceso era por una enzima, pero hoy en día ya se está prescindiendo de esta enzima, entonces cambió el nombre, pero básicamente el concepto es el mismo. Entonces, esas fluorescencias van a tener cierta posición dentro del genoma, ¿ya? Y son estas posiciones lo que se van a ir a comparar contra un genoma de referencia, ¿ya? Entonces el ADN, por ejemplo, en este caso, va a pasar a una sola molécula a través de estos microcanales y se va a ir a analizar los patrones de fluorescencias, ¿ya? ¿Ya? Entonces van a estar espaciadas de distintas formas, dependiendo nuevamente de la posición del genoma. Entonces por eso es un mapeo genómico, porque es de todo el ADN, y es óptico porque en relación a estas fluorescencias. Entonces, según cómo sea el patrón de distribución de estas fluorescencias, es que se van a, como entre comillas, como aparear. Entonces ahí se fijan, se forma un patrón, ¿ya? Y eso es lo que uno esperaría para un genoma de referencia. Pero resulta ser, por ejemplo, acá van a mostrar el ejemplo.
Entonces, por ejemplo, acá hay una fluorescencia que no estaba presente, ¿ya? Entonces eso quiere decir que justo esa porción se deletó, ¿no? Entonces, nuevamente, las enfermedades monogénicas van a tener distintos tipos de mecanismos fisiopatológicos por los cuales se van a producir, y esto está determinado por el tipo de variantes que finalmente la van a poder producir. Cada variante tiene distintas formas de detección hasta la fecha, hasta que no sea como más difundida la tercera generación. Pero a la vez también hay que contemplar la parte clínica, ¿ya? Las manifestaciones. Entonces, por ejemplo, la fibrosis quística sería una variante en un gen específico, y esa es la única causa que hay, ¿ya? O sea, variantes en las dos copias de un canal de cloro, ¿ya? No hay otra causa genética al respecto. Entonces, yo no voy a ir a hacer un estudio de todo el genoma para ir a detectar las variantes en fibrosis quística, ¿ya? Entonces también hay que poner en la balanza lo que es el fenotipo, ¿ya? Cuáles son las manifestaciones de ese paciente. Pero entonces, y eso es lo que hace alusión a este gráfico. Y tenemos en el otro extremo, que discapacidad intelectual, como tal es un diagnóstico clínico, pero causas de discapacidad intelectual hay literalmente hoy en día cientos a miles, ¿ya? Entonces, y todavía quedan, por cierto, por descubrir. Entonces, ya, por ejemplo, no es efectivo, ya no es costo efectivo, por ejemplo, ir a hacer el estudio de gen por gen hasta tratar de, según cada sospecha, hasta tratar de descifrar cuál es la enfermedad monogénica que está afectando a ese paciente. Sino que hoy en día, por ejemplo, la recomendación es derechamente pasar a una secuenciación completa del exoma en estos casos, ¿ya? Y hay todo un espectro entre medio en que finalmente hay que balancear las manifestaciones del paciente para ver qué técnica voy a aplicar para ir a tratar de pesquisar esa sospecha de enfermedad monogénica. Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos como técnicas genómicas de hace literalmente décadas, ¿ya? El cariograma, que es lo que hablaron en la clase pasada, que es el estudio de los cromosomas, el número y su estructura, es una técnica genómica, ¿ya? Porque va a estudiar literalmente todo el ADN. La pregunta es, ¿cuál es la resolución de esa técnica? ¿Ya? Y en ese sentido, por eso es que, como es una técnica genómica, va a detectar no solamente lo que uno eventualmente esté sospechando, sino que otras cosas. Entonces eso también tiene incluso implicancias éticas al respecto. Entonces, el tema también, nuevamente, o sea, si hay un paciente en que sospecho, por ejemplo, síndrome de Down, el estudio de indicación es hacer un cariograma, ¿ya? No le voy a... Puedo hoy en día, con la técnica actual, es ir a hacer una secuenciación completa del genoma, pero es como tratar de estar matando una mosca con un cañón, ¿ya? No tiene mucho sentido. Y en ese sentido, nuevamente, también la evolución de las resoluciones de las técnicas han ido cambiando. Entonces hoy en día tenemos la capacidad de hacer secuenciación completa del genoma, lo más difundido es secuencias cortas, o sea, estas lecturas por segunda generación, pero que tienen las dificultades para hacer el análisis en regiones altamente repetidas o ricas en citosina guanina. ¿Ya? Nuevamente, en relación a lo que le había mencionado antes, uno dice, chuta, ya, voy a secuenciar todo el genoma. Ok, pero pongamos en la balanza también. Ok, ¿cuántas variantes patogénicas se ubican en cualquier parte del genoma? Se sabe que en global, probablemente este porcentaje va a ir cambiando, por cierto, pero cerca del 85% de las variantes patogénicas se ubican en secuencias codificantes, particularmente en exones. Entonces, y el exoma, o sea, el conjunto de exones, contempla alrededor del 1,5% del genoma, ¿ya? Entonces, de ahí que, por ejemplo, ok, yo tengo una herramienta como la secuenciación de segunda generación, pero que yo finalmente la enfoqué, hice un diseño tal en que yo solamente me voy a concentrar en el exoma. ¿Por qué? Porque debido a estos argumentos, en que yo secuencio un porcentaje muy bajo del ADN, pero que finalmente me va a estudiar todos los genes, y eso ha aumentado muchísimo la capacidad de detección de enfermedades monogénicas, ya sea en descubrimiento
o como también en el ámbito clínico, en que finalmente uno dice, ok, tengo sospecha de X enfermedad, no 100% claro, pero entonces con esto tengo aumentar las posibilidades de ir a detectar esa enfermedad monogénica, aunque no tenga muy claro. Y de hecho por eso es que desde el año pasado ya el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica recomienda la secuenciación completa del exoma y bueno, también del genoma como estudio de primera línea o eventualmente segunda línea en todos los pacientes con anomalías congénitas menores de 1 año o que tengan retraso del desarrollo psicomotor, que sería como el estadio previo de discapacidad intelectual en pacientes menores a 18 años. Porque es la técnica que finalmente ha demostrado que es más costo efectiva, o sea, quiere decir que detecta el mayor número de individuos con alguna enfermedad monogénica para el precio que tiene. Y básicamente, bueno, la secuenciación completa del exoma básicamente consiste en obtener ADN, fragmentarlo, pero que hay un proceso de selección, que hay una hibridación por distintos métodos, de solamente la región, en este caso, que está en un azul oscuro, de los exones. Se capturan, se elimina el resto del ADN y después se va a secuenciar, ¿ya? Y por distintos métodos bioinformáticos, que finalmente se va a hacer un análisis en relación a las secuencias de referencia. Ahora, para identificar las variantes tengo que tener claro dos cosas. Estoy haciendo el estudio en base a es un estudio clínico o de investigación, porque no solamente hay un estándar de regulación en relación a los laboratorios clínicos, sino también en relación a los pasos que yo tengo que hacer para identificar la posible variante que esté causando un fenotipo de una específica enfermedad monogénica. En general estas etapas son secuenciales, porque hasta la fecha tenemos cierto número de genes asociados a algún fenotipo, a alguna enfermedad, pero hay muchos otros que no sabemos. Entonces, primero hay que descartar lo conocido y después, si no encontramos nada de lo conocido, pasamos a la fase, ok, exploremos los otros genes. ¿Ya? En ese sentido hay distintas, no hay una recomendación fija, pero además, nuevamente, como estas técnicas de exoma o secuenciación completa del genoma están generando gran cantidad de información, muchas de esas que no se tiene certeza de qué es lo que pasa, es que se recomienda ir a revisar nuevamente todas esas variantes detectadas alrededor de 18 meses después para ver si es que hay algo nuevo que finalmente se describió. Este es un proceso que finalmente, como se detectan literalmente miles de variantes, en el caso del exoma en promedio son 50.000 variantes por exoma, se tienen que ir filtrando, que quiere decir que se tienen que ir eliminando en relación a qué tan bien fueron secuenciadas, a eso hace referencia a la calidad, high quality, qué tan frecuentes son, si son muy frecuentes, obviamente eso ya las descarto, porque no puede ser que hayan literalmente un gran porcentaje de individuos afectados por una misma condición. El grado de qué tan deleterias son, cómo afectan eventualmente al gen, y cuál es la herencia, cómo fueron transmitidas entre los descendientes, ¿ya? Hasta llegar a una cifra baja de variantes. Ahora, una vez que yo me quedo con ese grupo de variantes, nuevamente, tengo primero que pensar en aquellas que están, variantes que están ubicadas en genes que hasta la fecha están asociados a algún fenotipo, a alguna enfermedad monogénica. Y para eso hay ciertos criterios que se deben cumplir, y en ese sentido están los criterios establecidos ya hace varios años por el Colegio Americano de Genética y Genómica Médica, que ha tenido ciertas adaptaciones, pero que básicamente se va a fijar en qué tan frecuente es la población, cuáles son las predicciones a través de distintas metodologías computacionales, que por cierto es uno de los criterios más débiles, porque siempre como que dicen, no, pero X software o programa predijo esto. Siempre trato de enfatizar que es uno de los criterios más débiles y que no hay que quedarse con eso. Está la información funcional, por ejemplo, se hizo algún experimento en relación a esa variante y se comparó con el wild type, entonces ver si afecta o no afecta la función, etc. Cómo es que se segregó, o sea, si esta variante, por ejemplo, hay varias personas dentro de una familia afectadas con discapacidad intelectual, entonces yo esperaría que esa variante aparentemente patogénica se esté presente en todos los individuos afectados y a la vez no esté presente en los individuos sanos.
Si esa variante ocurrió de nuevo, por ejemplo, ya sé que ambos alelos están afectados en el caso de una enfermedad recesiva, etc. Y según eso, distintos criterios, que tengo criterios fuertes, muy fuertes, moderados, de soporte, para que finalmente me van a decir esa variante es patogénica o es benigna. Ahora, para llegar a una interpretación final, yo, y esto es clave, hay tres requisitos, ¿ya? Tener claro cuál es la variante, cuál es el gen que está afectando y cuál es el mecanismo de fisiopatológico para que esa alteración en ese gen lleve a un cierto fenotipo, ¿ya? Entonces, no solamente hay que hacer un análisis a nivel de la variante, sino que también integrar la información clínica, ¿ya? Y de ahí, nuevamente, particularmente acá los que están haciendo la especialidad de genética clínica, para todos los estudios genómicos tienen que derivar a los pacientes con la mayor información posible, ¿ya? Porque eso incluso se ha visto que es crucial para llegar a hacer un diagnóstico o no hacerlo. ¿Y por qué hay que integrar toda esta información? Porque, por ejemplo, si yo detecto una variante truncante en un gen, ok, está asociada a patología, pero resulta ser que está asociada a enfermedad de herencia autosómica recesiva, y solamente detecté una variante y un fenotipo que no calza, entonces esa persona es portadora, simplemente, punto. No hago más, y eso no está explicando el fenotipo. Al revés, si por ejemplo un fenotipo que calza, pero solamente detecté un alelo, entonces probablemente por mis sesgos de la técnica que usé, tengo que ir a usar otra técnica para tratar de ir a pesquisar el otro alelo mutado. Por otra parte, por ejemplo, para enfermedades de herencia autosómica dominante, que hoy en día está claro que, por ejemplo, si hay una variante patogénica en el gen BRCA1, que está clásicamente asociado a cáncer hereditario de mama, y otro tipo de cánceres también. Pero, por ejemplo, ese paciente fue derivado para estudio por discapacidad intelectual. Esa variante no explica ese fenotipo, pero sí sabemos que entrega un riesgo muy elevado para que pueda presentar un cáncer en la adultez, ¿ya? Y hoy en día, por ejemplo, el mismo Colegio Americano de Genética y Genómica recomienda ir a reportarlo. No está asociado al fenotipo, pero sí se sabe que es patogénica y que puede llevar a un fenotipo en la adultez, ¿ya? Entonces hay que poner todas estas cosas en la balanza al momento de hacer un reporte y finalmente, ok, ¿explica lo que tiene el paciente o no? A lo mejor no, pero igual es relevante, o definitivamente no es relevante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la situación en que, ¿sabes qué? No detecté ninguna variante en los genes hasta la fecha asociados a alguna enfermedad monogénica. En ese sentido, ya hace unos años atrás, y que finalmente se estandarizó hace en 2017, hoy en día existen criterios para decir, ok, pasemos una fase de investigación, entonces tratemos de ver qué es lo que pasa en los otros genes, si es que tienen otras variantes o no, ¿ya? Y se estableció como un patrón para establecer este descubrimiento. Entonces, ¿qué criterios se tienen que cumplir? Tenemos criterios genéticos y tenemos criterios experimentales. Desde el punto de vista genético, y a cada uno de esos criterios se le asigna puntos, ¿ya? Desde el punto de vista genético tenemos dos opciones. Es que hagamos un análisis por caso a caso, ¿ya? En que yo trato de al menos reclutar o identificar en al menos 3 pacientes no relacionados. Nuevamente, por ejemplo, hoy en día además existen distintas herramientas, hay bases de datos que han facilitado muchísimo la investigación. Por ejemplo, se sabe que hay genes que son intolerantes a pérdida de función, ¿ya? Hay distintas métricas al respecto. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro un paciente, no encontré nada en la revisión inicial, pero después en esta fase de investigación encuentro una variante truncante en un gen que no está asociado a la fecha, pero que se sabe por estudios poblacionales que es intolerante a pérdida de función, entonces esa variante termina siendo candidata, ¿ya? Ahí también tengo que hacer otro análisis, por ejemplo, cómo fue la herencia de esa variante. Si solamente es una variante, entonces ojalá que fuera de nuevo, ¿ya? Y si identifico 3 pacientes con una sintomatología similar,
Entonces, ese es definitivamente pasó a ser un gen candidato para que en caso de tener ese tipo de alteraciones, entonces sería una nueva enfermedad monogénica. ¿Ya? Y también está la posibilidad de hacer los estudios caso-control. Eso también probablemente va a ir aumentando con los estudios de biobanco, en que básicamente se compara cuál es la frecuencia de cierta variante en casos con un cierto fenotipo versus en controles. ¿Ya? Y en general, dependiendo de los distintos criterios, es que yo finalmente voy sumando como puntos. No es que ustedes lo van a hacer. Hay un consorcio internacional que se dedica a generar estimar estos puntajes. ¿Ya? Y está la parte experimental, que tengo que ver cuál es la función del gen, cómo se expresa, dónde se expresa, si finalmente, por ejemplo, yo introduzco esa variante en un modelo celular, por ejemplo, si efectivamente yo puedo analizar en laboratorio si afecta su función, o ya sea la disminuye o la aumenta, por ejemplo, y qué es lo que pasa en modelos animales, ¿ya? E incluso tratar de decir, oye, si hago un tratamiento que es dirigido al mecanismo fisiopatológico, ¿lo puedo revertir el fenotipo, por ejemplo, sí o no? ¿Ya? Y eso también entrega puntaje al respecto. Para eso existen distintas bases de datos como para tomar realizar como ese análisis y poder llegar a como una sospecha grande antes de pasar a hacer estudios como tal experimental en el laboratorio, que son caros. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente es como, oye, la función del gen es esperado a lo que yo podría esperar para el fenotipo, se expresa en los tejidos que yo estoy viendo que según los distintos aparatos o órganos estoy viendo afectados en el individuo, en esos tejidos se expresa particularmente, preferencialmente ese gen, y nuevamente todo lo que les mencionaba antes en relación a la parte funcional. Y en relación a eso es que, ok, tengo esta evidencia y se suman los puntajes, ¿ya? La mayor evidencia la va a aportar el punto de vista genético y en menor proporción la parte experimental. Y dependiendo de cuánto puntaje es que este consorcio internacional dice, ok, hay evidencia moderada o fuerte para decir que efectivamente variantes en ese gen causan ese fenotipo, ¿ya? Y así es como se están descubriendo nuevamente nuevas enfermedades monogénicas. Entonces ya a modo de conclusión, para ir terminando, bueno, las enfermedades monogénicas son aquellas en que la contribución de una variante en un gen al fenotipo es alta, ¿ya? Ahora, en general, las manifestaciones, la especificidad es variable, y las nuevas tecnologías de secuenciación están permitiendo identificar nuevas enfermedades monogénicas o incluso enfermedades monogénicas ya establecidas, pero causadas por variantes difíciles de detectar como repeticiones, etc. Ahora, para una correcta solicitud e interpretación de todos estos estudios genéticos en enfermedades monogénicas, es importante tener en cuenta la historia clínica, el fenotipo del paciente, ¿ya? Que en base a lo que estoy sospechando, qué tipo de técnica de estudio genético voy a realizar. Nuevamente porque recién ahora estamos con la técnica que eventualmente podría detectar todo, pero hasta el momento cada variante tiene su técnica. ¿Cuáles son las características de esa variante? Porque, por ejemplo, nuevamente, sabemos que las variantes truncantes de proteína van a ir a llevar a una pérdida total de ese alelo porque se va a degradar. Entonces, si yo tengo ese tipo de variante en un gen que en realidad para que se produzca un fenotipo tiene que producir una ganancia de función, o sea, todo lo opuesto, entonces esa variante no me está explicando ese fenotipo, por muy truncante y que según las guías del Colegio Americano está catalogado como muy fuerte, ¿ya? Entonces tiene que haber una concordancia entre también el mecanismo fisiopatológico que hay detrás y en relación a qué tipo de variante yo estoy detectando. Solamente con esas tres cosas, entonces finalmente, ok, a partir de esas tres cosas es que yo finalmente puedo determinar, determino o candidateo un gen para alguna enfermedad monogénica. Y nuevamente,
La identificación de una enfermedad monogénica, o sea, un diagnóstico etiológico finalmente, de que hay detrás de un fenotipo, de un diagnóstico clínico, es súper importante para establecer un pronóstico y manejo y asesoramientos dirigidos, ¿ya? Es la única forma que uno tiene para finalmente decir, oye, hay un paciente que tiene distintas malformaciones, capacidad intelectual, pero ¿cómo lo controlo en el futuro? ¿Ya? ¿Cuál es la posibilidad de que eso se pueda presentar dentro de la familia, etcétera? La única forma es tratar de identificar la causa. ¿Y qué es lo que se ha visto? Es que en términos globales, con las nuevas tecnologías, probablemente 50% o más por ciento de los individuos con esas manifestaciones hay una causa, hay una enfermedad monogénica detrás, ¿ya? Y es la única forma que tenemos para finalmente poder responder a estas otras dudas, estas otras preguntas que hay detrás. ¿Ya? Y bueno, si es que tienen preguntas un poco más adicionales, querer discutir, hay distintos proyectos de investigación que estamos llevando a cabo con distintas técnicas, distintos tipos de trastornos. Así que ahí están mis datos para que me puedan contactar al respecto. Eso. ¿Alguna pregunta? Mucha información en la clase, así que yo creo que tienen hartas preguntas. Sí, hay hartas cosas y a la vez también está en una fase en que tienen que saber todas estas como zonas grises de no es una respuesta A o B, sino que hay todo un espectro de posibles respuestas y eso hay que finalmente estar en una fase en que tienen que integrar todas estas distintas cosas.